Hay voces que nunca se escuchan, sueños que se libran en silencio. ¿Alguna vez has sentido el peso de un futuro que solo tú puedes ver, luchando en la oscuridad para que florezca? Es una carga invisible, un eco constante en el alma que resuena con cada paso, con cada respiración, una sinfonía no escuchada de sacrificios y anhelos. En el laberinto de la vida cotidiana, donde el tiempo se estira y se encoge al compás de las obligaciones, hay almas que transitan sus días envueltas en una capa de aparente normalidad, mientras por dentro, un universo entero de batallas se libra en silencio. Son esos sueños postergados, esas promesas susurradas al viento, las que alimentan la resiliencia de quienes, a pesar de las adversidades, se niegan a claudicar. La fatiga se acumula en los huesos, el cansancio se dibuja en la mirada, pero la llama de la esperanza, aunque a veces parpadeante, nunca se extingue del todo. Es la convicción inquebrantable de que el mañana puede ser diferente, la fuerza motriz que impulsa a levantarse cada amanecer, a enfrentar cada desafío con una dignidad inquebrantable. Esta lucha silenciosa, tejida con hilos de determinación y amor incondicional, es el verdadero motor de historias, que, aunque permanezcan ocultas a la vista, transforman vidas, esculpen destinos, y, en ocasiones, rompen barreras impensables, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de soñar y perseverar contra todo pronóstico, incluso cuando el mundo exterior parece sordo a tus melodías más profundas, y el camino hacia la realización de esos sueños parece una escalada infinita contra un acantilado de imposibilidad. En cada rincón del mundo, millones de almas como Lena tejen sus destinos con hilos de resiliencia, transformando lo invisible en un legado palpable, una verdad que resuena con la vida de tantos que luchan en la sombra, construyendo un futuro que, a menudo, solo ellos pueden visualizar con la nitidez de un sueño vívido. La historia de Lena no es un caso aislado, es el reflejo de innumerables existencias que se desdoblan entre dos mundos, dos realidades que chocan y se entrelazan con cada amanecer. Su jornada comenzaba mucho antes de que el sol acariciara los tejados de su barrio, un lugar donde el asfalto se agrietaba bajo los pasos de los niños que jugaban a la pelota en la calle, donde el aire vibraba con el funk de una radio a todo volumen, y el aroma a especias caseras se aferraba a las cortinas de las ventanas abiertas. Era un lugar ruidoso, lleno de vida, de risas compartidas y de una solidaridad tácita que se sentía en cada saludo, en cada mirada. Al cruzar el umbral de servicio de la imponente mansión Davis, dejaba atrás no solo el bullicio de su hogar, sino también una parte de sí misma, la mujer que soñaba y reía sin restricciones. La transición era abrupta, el vibrante caos de su vida se disolvía en el lujo gélido y el silencio sepulcral de la mansión, donde el aire acondicionado susurraba una frialdad constante que se colaba hasta los huesos, y el mármol pulido reflejaba la opulencia de un mundo al que no pertenecía. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo arduo y silencioso, eran el testimonio vivo de una existencia forjada en la lucha, manos que guardaban historias que la opulenta familia Davis ni sospechaba, ni probablemente le importaría indagar, enfrascados en su burbuja de privilegios. Comenta de dónde nos ves y pulsa suscribirte ahora, es gratis y no te sales del vídeo. La rutina de Lena en la mansión era un ballet de discreción. Un ritual meticuloso donde cada movimiento estaba calculado para ser casi imperceptible, una sombra eficiente en los vastos y silenciosos pasillos. El vapor de la limpieza se alzaba en espirales efímeras de los paños que deslizaba con precisión sobre superficies impolutas, el tintineo de la plata al ser pulida resonaba apenas, un eco metálico y delicado en el vasto comedor, y el crujido casi inaudible de sus zapatos gastados sobre las alfombras persas era la única señal de su presencia. Sus oídos, afinados por la necesidad de anticipar cualquier requerimiento, capturaban el más mínimo sonido, el susurro del viento a través de las ventanas herméticas, el tenue zumbido de los electrodomésticos de alta gama, la respiración pausada de la mansión misma. Sin embargo, su mente nunca estaba en reposo, era un torbellino de pensamientos y emociones que latía al ritmo de una melodía silenciosa, una que solo ella podía escuchar. Esa melodía era la de su hijo Mateo, un prodigio del violín de apenas 10 años, cuya alma vibraba con la música de una manera que trascendía su corta edad, un niño capaz de extraer sonidos que parecían venir de otro mundo con sus pequeños dedos ágiles. La realidad de Mateo, sin embargo, chocaba brutalmente con la dura sinfonía de la desigualdad, una melodía disonante que Lena intentaba silenciar con cada fibra de su ser, con cada hora de trabajo extenuante. El contraste entre la opulencia que la rodeaba y la precariedad que dejaba atrás cada mañana era un recordatorio constante de la urgencia de su misión,
una presión silenciosa que se acumulaba en su pecho, una promesa no verbal que le hacía a su hijo con cada gota de sudor. La necesidad de proteger y nutrir el talento de Mateo, de abrirle un camino en un mundo que parecía diseñado para excluirlo, era el motor que impulsaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus horas en la mansión, transformando su labor en un acto de amor y resistencia silenciosa. ¿Podría el eco de su violín, por muy silencioso que fuera en ese momento, resonar alguna vez en los salones de la opulencia? Lena, con sus ojos que reflejaban una sabiduría ancestral, una profundidad que solo los años de experiencia y las batallas libradas pueden otorgar, y una fatiga apenas contenida, un velo sutil que no lograba ocultar la intensidad de su espíritu, había encontrado un resquicio de humanidad, un pequeño oasis de conexión en el desierto emocional de la mansión Davis. Ese oasis era la pequeña Elara Davis, la hija de 7 años del magnate, el señor Davis. Elara, una niña solitaria y curiosa, acostumbrada a la frialdad distante de las nanas, y a la distancia emocional de sus padres, quienes estaban siempre envueltos en sus propios asuntos empresariales, se sentía inexplicablemente atraída por la calidez terrenal de Lena. Era una atracción mutua, una resonancia de almas en un entorno estéril. Ha sido en la cocina, un santuario de aromas donde Lena transformaba ingredientes simples, harina, huevos, azúcar, en arte culinario, donde surgía una conexión secreta, un lazo que trascendía las barreras sociales y económicas. El aire en la cocina era diferente. Estaba impregnado del dulce olor a vainilla y jengibre, del aroma a pan recién horneado, a especias tostadas, creando una atmósfera de hogar que la pequeña Elara nunca había experimentado en el resto de la mansión. Elara, con sus pequeñas manos cubiertas de harina y una sonrisa que rara vez mostraba a sus padres, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos, aprendía a amasar pan, a sentir la textura pegajosa de la masa, a picar verduras con una concentración infantil, a sentir el calor reconfortante del horno. Lena, con una paciencia infinita que parecía extenderse más allá del tiempo, y una voz suave que era un bálsamo para el alma, le enseñaba no solo recetas, sino la magia de la creación, la dignidad intrínseca del trabajo manual, y la alegría pura de nutrir, de dar vida a algo con las propias manos. El crujido de la masa al ser trabajada bajo la presión de sus dedos, el dulce aroma de la vainilla y el jengibre que impregnaba el aire, se convertían en el telón de fondo de una relación que trascendía sus roles, un secreto compartido que crecía con cada galleta horneada, con cada risa silenciosa, forjando un vínculo que ni la opulencia ni el abismo social podían romper, un refugio para ambas en el corazón de la mansión. La motivación de Lena era profunda, visceral y dolorosamente real. Mateo, su hijo, poseía un talento innato para el violín, una especie de genio musical que se manifestaba en cada movimiento de sus pequeños dedos, en cada nota que arrancaba de las cuerdas, en cada melodía que parecía venir de otro mundo, una pasión que lo consumía y lo elevaba por encima de las estrecheces de su entorno. Para Lena, ese talento no era solo una habilidad, era la promesa de un futuro, una ventana a una vida diferente, lejos de las calles desgastadas y las oportunidades limitadas que definían su existencia. Pero el acceso a una buena escuela de música, a instrumentos adecuados que pudieran soportar la intensidad de su genio, a tutores que pudieran pulir su diamante en bruto, era un lujo inalcanzable, una montaña escarpada que se alzaba entre Mateo y su destino. Lena trabajaba incansablemente, cada moneda ahorrada, cada hora extra dedicada, cada gota de sudor derramada era un peldaño más hacia el sueño de Mateo, una promesa silenciosa que le hacía a su corazón cada noche, un pacto inquebrantable consigo misma, para asegurar que el talento de su hijo no se perdiera en el olvido, aplastado por el peso de la pobreza. El conflicto central de su vida era su lucha por abrirle camino a Mateo, en un mundo que parecía diseñado para excluirlo, un sistema que favorecía a unos pocos y relegaba a muchos a la invisibilidad. La fuerza de oposición era la barrera invisible pero infranqueable de la pobreza sistémica y el prejuicio racial que acechaba a cada esquina, una sombra persistente que amenazaba con ahogar cualquier esperanza. La cocina de la mansión Davis era, paradójicamente, el único lugar donde Lena podía soñar en voz alta para sí misma, susurrando recetas y esperanzas a una niña que, sin saberlo, se convertía en su pequeña confidente, una testigo inocente de la magnitud de sus aspiraciones y de la silenciosa batalla que libraba. ¿Podría la fuerza de un amor maternal tan profundo y arraigado ser suficiente para desafiar las estructuras inamovibles de una sociedad injusta y cambiar el rumbo del destino de su hijo? Una tarde,
La monotonía apenas audible de la mansión se rompió abruptamente con la llegada inesperada del señor Davis, un hombre de negocios implacable, cuya vida transcurría en una vertiginosa sucesión de juntas directivas en rascacielos de cristal y vuelos privados que lo transportaban de un continente a otro. El eco de sus pasos firmes y decididos resonó por los pasillos de mármol pulido, cada pisada un martillo sordo en el silencio sepulcral, y el nítido olor de su colonia cara, una fragancia amaderada y penetrante, precedió su presencia, anunciando su llegada con una autoridad invisible. Al acercarse a la cocina, el inusual murmullo de risas infantiles, una melodía extraña y fuera de lugar en la impoluta casa, y el inconfundible aroma a galletas recién horneadas, una calidez dulce y especiada que contrastaba con el frío constante del aire acondicionado, lo detuvieron en seco. Su ceño se frunció, una arruga profunda apareciendo entre sus ojos. No era el tipo de ruido ni el tipo de ambiente que esperaba encontrar en su pulcra y ordenada cocina, un espacio que consideraba puramente funcional. Se asomó con una mezcla de curiosidad y desaprobación, y la imagen lo golpeó con la fuerza de una revelación. Lena, su empleada doméstica, estaba arrodillada junto a Elara, ambas cubiertas de harina, riendo con una complicidad que le resultaba ajena, mientras la niña intentaba desenredar un lazo de masa con torpeza y alegría infantil. El corazón de Lena dio un vuelco brutal al verlo, un golpe seco y helado que le subió a la garganta. Su espalda, siempre recta y digna, se tensó imperceptiblemente. Un músculo rígido que delataba su pánico interno. Un sudor frío le recorrió la nuca, una señal inequívoca de la ansiedad que la invadía. Elara, ajena por completo a la tensión que se había instalado en el aire, se aferró a la pierna de Lena, sus ojos brillantes y llenos de una felicidad inocente, como si el mundo exterior no existiera más allá de la burbuja de harina y risas. El señor Davis, con una microexpresión de desaprobación inicial que apenas duró un instante, pero fue suficientemente clara, se aclaró la garganta con un sonido seco y autoritario, y su voz, aunque no alta, cortó el aire como un cuchillo afilado, un eco metálico en la amplitud de la cocina. ¿Qué está pasando aquí, Lena? La pregunta, más que un interrogante, era una acusación, una ruptura violenta de la burbuja de felicidad que habían creado, y el sonido del violín silencioso de Mateo pareció resonar con más fuerza en la mente de Lena. Lena se incorporó lentamente, la harina empolvando su delantal, sus ojos, aunque respetuosos, sostenían la mirada de su empleador con una dignidad que no cedía. El silencio se estiró, pesado, solo quebrado por el suave tintineo de una cuchara que Elara, ajena a la tormenta, dejó caer al suelo. Era como si dos mundos, el suyo y el del señor Davis, hubieran chocado de repente en el epicentro de esa cocina inmaculada. Y entonces, Lena, con una voz que la sorprendió incluso a ella misma por su firmeza, una voz que contenía el peso de años de sueños aplazados y sacrificios silenciosos, pronunció las palabras que lo dejaron en shock, que resonaron en la vasta cocina como una verdad ineludible. Estoy enseñándole a su hija, señor Davis, a nutrir el alma, y a construir el futuro con sus propias manos. Es una lección que vale más que cualquier herencia, especialmente para quienes como mi hijo Mateo, deben luchar por cada nota en un mundo que no les ofrece la misma partitura para el éxito. Sus palabras no eran una súplica, sino una declaración, un eco de la injusticia que vivía, una grieta que se abría en el pulcro universo del señor Davis. ¿Podría esta grieta, esta verdad inesperada cambiar algo en su percepción? El señor Davis parpadeó, la rigidez de su postura apenas disimulaba la sorpresa. Nunca nadie le había hablado así, con tanta convicción, en su propia casa. La mención de un hijo, de una lucha por cada nota en una partitura desigual, le golpeó con una fuerza inusitada, un eco que resonaba más allá del lujo de sus paredes. ¿Cómo reaccionaría ante semejante audacia? Ante una verdad tan cruda expuesta en su santuario de opulencia. ¿Dejaría que la voz de Lena resonara, o la silenciaría para siempre? El señor Davis, recuperando el control de su semblante, ajustó el cuello de su camisa, como si aquella simple acción pudiera restablecer el orden universal. Su mirada se endureció, un brillo frío apareció en sus ojos, escudriñando a Lena de arriba a abajo, como si la estuviera viendo por primera vez, o quizás, como si la estuviera colocando de nuevo en su lugar. Lena, comenzó, su voz ahora un murmullo helado, apenas perceptible por encima del zumbido del aire acondicionado. Mis hijos reciben la mejor educación que el dinero puede comprar. No necesitan lecciones de manualidades de nadie.
La palabra manualidades fue dicha con un desdén apenas velado, una microhumillación que buscaba reducir el arte de Lena a una trivialidad. Era una regla no dicha, recordándole que su rol era el de servir, no el de educar. En su mente el señor Davis solo pensaba, esto es inaceptable. Esta mujer está cruzando una línea. Se sentía invadido, su espacio personal, y la burbuja de control que había construido alrededor de su familia, vulnerados por la inesperada intimidad que Lena había forjado con Elara. La imagen de su hija riendo con la empleada, cubierta de harina, era una afrenta a la pulcritud y el orden que él valoraba por encima de todo. Necesitaba restablecer la distancia, la jerarquía, antes de que esta calidez se convirtiera en un problema mayor. Lena sintió el peso de sus palabras, una losa invisible que intentaba aplastar su espíritu. Un nudo de frustración se le formó en el estómago, pero no bajó la mirada. En ese instante Elara, que había estado observando la escena con sus grandes ojos curiosos, sintiendo la tensión en el aire como una pequeña antena, soltó la mano de Lena y dio un paso adelante, interponiéndose tímidamente entre su padre y la mujer que le había enseñado a reír de verdad. «Pero Lena me enseña cosas de verdad, papá», exclamó la niña, su voz pequeña pero firme, un destello de desafío infantil en sus ojos. «Me enseña a hacer magia con la masa, y huele también». Su pequeña mano se alzó, ofreciendo una galleta aún caliente a su padre, el aroma dulce de vainilla y jengibre flotando en el aire. El señor Davis miró la galleta, luego a su hija, luego a Lena. Era una confrontación inesperada, no solo con su empleada sino con la propia inocencia de Elara. La lógica fría de sus negocios no tenía cabida aquí, en este espacio impregnado de aromas y risas. La tensión se hizo casi palpable, un hilo invisible que unía a los tres en una escena que no encajaba en la pulcra narrativa de su vida. La oferta de la galleta, tan simple y genuina, era un desafío a su autoridad, una brecha en la fortaleza de su control. Podría rechazar la inocencia de su propia hija, o la galleta se convertiría en un símbolo de algo más profundo, algo que él se negaba a ver. El rostro del señor Davis se contrajo. La situación se había vuelto personal, incómodamente íntima. No podía gritarle a Lena delante de Elara, ni desestimar la alegría genuina de su hija. El silencio se prolongó, cargado de una expectativa que lo asfixiaba. Se sentía atrapado entre la imagen que quería proyectar, y la inesperada realidad que su hija le ponía delante. Sus ojos se clavaron en Lena, buscando una señal, un indicio de sumisión, pero solo encontró una calma estoica, una dignidad inquebrantable que lo desarmaba. Era como si Lena, con sus manos enharinadas, hubiera tejido una red invisible de humanidad a su alrededor, una que él no sabía cómo romper. El señor Davis exhaló lentamente, un sonido apenas audible que contenía una mezcla de exasperación y una pizca de algo parecido a la derrota. Bajó la mirada de Lena a la galleta en la mano de Elara, y de la galleta a las pequeñas manos cubiertas de harina de su hija. Su mandíbula se tensó. Elara, sintiendo la atmósfera cargada, pero aún sin comprender la magnitud, se pegó más a Lena, como un polluelo a su madre, buscando consuelo en la calidez de su presencia. Lena se sintió completamente expuesta, su futuro y el de Mateo pendiendo de un hilo. Cualquier palabra equivocada, cualquier gesto mal interpretado, podría significar el fin de su oportunidad, el cierre de esa ventana de esperanza que había luchado tanto por abrir. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tambor sordo que resonaba en la quietud de la cocina, mientras esperaba el veredicto. Para sorpresa de Lena, y quizás incluso para la suya propia, el señor Davis no explotó, no despidió a Lena, ni la reprendió. En cambio, con un movimiento que parecía casi robótico, extendió una mano y tomó la galleta de Elara. La observó por un instante, su superficie dorada, las chispas de azúcar, el aroma dulce que ahora llenaba su propio espacio personal. Luego, sin decir una palabra, se llevó la galleta a la boca, y dio un pequeño mordisco. Un silencio aún más profundo se instaló, un silencio expectante. Sus ojos, antes fríos, se suavizaron apenas un instante. Una microexpresión de algo parecido a la sorpresa, o incluso el disfrute. No era una sonrisa, no era una disculpa, pero era un cese al fuego. Un reconocimiento tácito de la humanidad que Lena había introducido en su hogar. Fue un pequeño, casi imperceptible pero monumental punto de inflexión. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos.
Una bocanada de aire, contenida durante lo que parecieron horas, escapó de los pulmones de Lena. No era una victoria, no aún, pero era un respiro, un pequeño milagro forjado con harina y vainilla. Elara, sus ojos brillando con una satisfacción silenciosa, se aferró aún más a la mano de Lena, como si supiera que la batalla, aunque pequeña, había sido ganada por ahora. El señor Davis, con la galleta a medio masticar en la boca, se volvió y, sin mirar a ninguna de las dos, se marchó de la cocina con la misma rigidez con la que había llegado, pero algo en su aura había cambiado, una grieta casi imperceptible en la armadura de su indiferencia. El aire acondicionado seguía susurrando, pero el frío de la mansión se sentía, por primera vez, un poco menos penetrante. La música silenciosa de Mateo, aquella que solo Lena podía escuchar, pareció adquirir un nuevo matiz de esperanza, un eco tenue de que, tal vez, su melodía podría encontrar un espacio para ser escuchada. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El aire en la cocina de la mansión Davis, aunque todavía impregnado del dulce aroma a vainilla y jengibre de las galletas, se sentía diferente. Lena no se atrevió a respirar hondo, hasta que el eco de los pasos firmes del señor Davis se desvaneció por completo, engullido por el silencio sepulcral de la casa. Era un armisticio silencioso, un momento suspendido entre la sorpresa y la incredulidad. Elara, sus ojos grandes y curiosos, se aferró a su pierna, su pequeña mano enharinada buscando consuelo, como si supiera instintivamente que algo trascendente había ocurrido. Lena la miró, una sonrisa de victoria en su rostro infantil, como si hubieran plantado una semilla, y un calor inusual, una pequeña chispa de esperanza, se encendió en el pecho de Lena, donde antes solo había resignación. Esa noche, la melodía silenciosa del violín de Mateo, sonó más clara que nunca en la mente de Lena. Con renovada determinación, se sumergió en la búsqueda, tecleando en la pantalla rota de su móvil, consultando viejos folletos arrugados. Escuelas de música, conservatorios, tutores especializados. Cada cifra que encontraba era un puñetazo en el estómago, un recordatorio brutal de la distancia abismal entre su deseo y su dura realidad. La esperanza, aunque ahora con el rostro del señor Davis mordiendo una galleta, era frágil, una brizna a punto de romperse. En su inmenso despacho, el señor Davis se sirvió un whisky, el hielo tintineando contra el cristal de la copa, un sonido tan frío y cortante como su propia voz. La imagen de Elara riendo, cubierta de harina, y el sabor dulce de aquella galleta, se negaban a disolverse de su memoria. Absurdo, murmuró para sí mismo, su voz un eco hueco en la vasta habitación. Sentimentalismos, esto no cambia nada. Pero una punzada incómoda, una disonancia molesta en su mundo perfectamente calculado, lo acompañaba, como una mosca persistente que zumbaba cerca de su oído. Los días se hicieron semanas. Las puertas se cerraban una tras otra con un estruendo sordo. Una beca denegada. Un programa que exigía requisitos inalcanzables. El violín de Mateo, con una cuerda rota que no podían permitirse reemplazar, parecía un símbolo cruel de su propia frustración. Lena regresaba a casa con los hombros caídos, el cansancio calando hasta los huesos, la esperanza desvaneciéndose como el vapor en un espejo. Una noche, encontró a Mateo practicando con su violín dañado, su rostro infantil contorsionado por el esfuerzo, sus pequeños dedos rozando las cuerdas mudas. Lena sintió una oleada de desesperación tan profunda que casi la ahoga. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, ardientes y amargas. ¿Para qué seguir luchando? El mundo era demasiado grande, demasiado cruel. Se sentó en el viejo sofá de su sala, cerró los ojos, y en la oscuridad, el olor a pan recién horneado de la mansión, el recuerdo de la risa cristalina de Elara, y el sonido silencioso del violín de Mateo, resonaron en su mente, una sinfonía de razones para no rendirse. No podía. No por él. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la textura áspera de su piel curtida. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La lucha continuaría, aunque fuera un paso a la vez, aunque el camino pareciera infinito, aunque cada avance fuera una batalla contra un acantilado de imposibilidades. Lena, con el corazón encogido, enfrentaba la cruel realidad. Cada puerta que se cerraba era un golpe, cada negativa, un clavo más en el ataúd de su esperanza. El violín de Mateo, con su cuerda rota, yacía sobre la cama, un mudo testigo de un sueño que parecía desvanecerse en el aire.
La desesperación la asaltó una tarde, al ver a su hijo intentar en vano extraer una melodía de un instrumento silente. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, amenazaron con desbordarse, ardientes y amargas. ¿De qué servía luchar contra un muro tan alto, tan impenetrable? Una semana después, un sobre lacrado con el sello de la mansión Davis apareció en su pequeña mesa. Lena lo abrió con manos temblorosas, esperando lo peor. Quizás una reprimenda, un despido. Pero en su interior, una carta formal, concisa, firmada por el señor Davis en persona, la dejó sin aliento. No era un despido, ni una queja. Era una invitación. Una invitación para Mateo a una audición privada en la Academia de Música Street Cecilia, una de las más prestigiosas del país, con una nota adjunta que mencionaba una beca completa para el joven prodigio. El papel se le resbaló de los dedos, cayendo suavemente sobre el suelo de madera. Lena se llevó una mano a la boca, intentando contener un grito, una oleada de incredulidad que la invadió. ¿Era posible? Después de tanto silencio, de tanta lucha, que una pequeña galleta y una conversación audaz hubieran sembrado una semilla tan poderosa? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una alegría tan pura y abrumadora que le quemaba las mejillas. Se arrodilló, recogió la carta como si fuera el objeto más preciado del mundo, y la apretó contra su pecho, sintiendo el latido furioso de su propio corazón. El eco silencioso del violín de Mateo, ahora, no era una melodía de anhelo, sino una sinfonía de posibilidades que se abrían. Mateo, con su violín reparado y afinado por un luthier que el señor Davis había enviado, deslumbró en la audición. Sus pequeños dedos, antes frustrados por la cuerda rota, bailaron con una libertad y una pasión que conmovieron a los jueces. La beca fue suya. Una puerta se había abierto de par en par, no solo para Mateo, sino para un futuro que Lena apenas se atrevía a soñar. La mansión Davis, antes un símbolo de su servidumbre, se había transformado, en un giro inesperado, en el catalizador de la esperanza de su hijo. La vida de Lena no cambió de la noche a la mañana, pero el peso de la incertidumbre se disipó, reemplazado por la certeza de que el amor, la perseverancia y la dignidad pueden derrumbar muros invisibles. La historia de Mateo, el niño del violín silencioso, resonó como un himno a la resiliencia, una prueba de que incluso en los lugares más inesperados, la humanidad puede florecer y transformar destinos. Cada paso de Lena en la mansión, ahora estaba impregnado de una nueva luz, una silenciosa gratitud, por ese pequeño acto de bondad que había cambiado todo. Y tú, que has acompañado cada latido de esta jornada, ¿te atreves a llevar tu propia melodía al mundo? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven para la próxima historia. La vida de Lena, aunque siguió su curso con la misma dedicación, ahora vibraba con una melodía diferente, una que no era silenciosa, sino plena de eco y promesa. La beca de Mateo no fue solo un boleto a una escuela de élite, fue la grieta en un muro invisible, la prueba palpable de que la resiliencia, el amor inquebrantable, y la audacia de una madre, podían resquebrajar las estructuras más rígidas de la desigualdad. El violín de Mateo, ahora resonando en los salones de la Academia Street Cecilia, era un faro para innumerables almas silenciosas que, como él, luchaban por ser escuchadas. Y la mansión Davis, que una vez fue un símbolo de la distancia y el privilegio, se convirtió paradójicamente en el escenario donde se sembró una semilla de cambio, recordándonos que la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en la capacidad de ver la humanidad en el otro, de abrir una puerta, de escuchar una melodía que nadie más parece oír. Es una sinfonía de esperanza que nos llama a todos a encontrar nuestra propia voz, a luchar por nuestros sueños y por los de aquellos a quienes amamos, porque cada pequeña galleta horneada, cada palabra dicha con dignidad, tiene el poder de reescribir la partitura del destino.